El lejano Paleolítico. Se comienza desde el Homo sapiens hace unos 50.000 años. Este periodo se extiende desde el Australopithecus hasta el Neandertal, siendo una época donde se crean los instrumentos de trabajo y signos de comunicación, siendo tribus cazadoras. La diversificación de la dieta alimentaria, que empieza a combinar los vegetales con la recolección de animales, le da a la nueva especie una mayor autonomía frente al medio. En esta forma, el Australopithecus pudo ocupar la mayor parte de las regiones tropicales y subtropicales, íntimamente vinculado todavía al ecosistema, compitiendo con instrumentos primitivos por los recursos comunes a las demás especies, del Homo sapiens al Neolítico. Solo considerándose a partir de la aparición del Homo sapiens, el hombre pronto logra encontrar condiciones para hacerse sedentario y la población aumenta considerablemente en relación con los periodos anteriores. La densidad de población no podía ser muy alta si se querían mantener cuotas de caza suficiente para alimentar a la familia ampliada de la tribu. No podía exceder probablemente una densidad de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Era por tanto necesario controlar la natalidad con medidas drásticas como el infanticidio, cuya incidencia podía acercarse al 50% de los nacimientos. El final de la última glaciación, hace 13.000 años, con la invasión de los bosques sobre las llanuras, desapareció la mayor parte de los grandes mamíferos como el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, el alce gigante, pero sobrevivieron el caballo, el ganado vacuno, los elefantes, los rinocerontes. No sería extraño, sin embargo, que el hombre haya influido igualmente en la desaparición de las grandes especies que le servían de dieta, sobre todo si se tiene en cuenta que utilizaba el juego como instrumento de caza para acorralar a las grandes manadas. El cercano Neolítico. Durante el Neolítico, el hombre aprendió a aprovechar la fuerza animal y la del viento, inventó el arado, el carro de ruedas, el bote de vela, la explotación del cobre, de los cristales y la cocción del barro. El hecho de que el cobre fundido se pudiese adaptar a cualquier forma debió incrementar la capacidad de abstracción. La sociedad sigue subsistiendo con base en la actividad agropecuaria, o sea, con la modificación técnica de los ecosistemas, exceptuando quizá la gallina. El hombre no ha domesticado ningún animal desde el Neolítico y el trigo y la cebada, que se cuentan entre los primeros vegetales cultivados, siguen siendo esenciales en la dieta alimentaria. Cuando el hombre inicia la domesticación de las plantas y animales, se ve en efecto condicionado por la manera como evolucionan los ecosistemas en las distintas regiones. Ya para esa época la especie humana se ha extendido prácticamente a lo largo de todo el planeta, pero en las diferentes regiones se encontrará una fauna y una flora diferenciadas por razón de los acontecimientos geológicos anteriores. En el sexto milenio eran comunes las cerámicas y la metalurgia, que aparecen poco después junto con el tejido, la industria del cuero, de la madera y la navegación. Ello trajo consigo la investigación especializada en tecnologías de tracción y en consecuencia el desarrollo de la mecánica y la exigencia de la utilización de los metales. Las tribus que quedaban más al norte, en las grandes planicies que se extienden desde Canadá hasta Texas, habían desarrollado una cultura autónoma basada en la caza del bisonte americano. Los imperios agrarios. El desarrollo agrícola y el aumento consecuente de la población habían acabado con los bosques de las vertientes del Himalaya. Las sequías naturales en los climas monzónicos se hicieron más prolongadas. Los vacunos tenían que ser empleados cada vez más en la labor agraria. La carne alcanzaba menos para satisfacer las necesidades proteínicas de una población creciente. Los mayas se tuvieron que enfrentar a otro problema ambiental diferente. Su hábitat primitivo estaba situado en la selva del Petén. Allí se establecieron las primeras tribus, que iniciaron la actividad agraria de tumba y quema, escogiendo los pocos sitios de acceso a las corrientes de agua o con los pozos superficiales. Desde el punto de vista ambiental, la cultura inca es posiblemente uno de los ejemplos más interesantes de aprovechamiento racional de los suelos en las difíciles tierras rodeadas de desiertos en los Andes centrales. Grecia y los estados comerciales. La principal forma de ocupación del espacio en Grecia fue la agricultura, y los griegos desarrollaron técnicas para la conservación y la renovación del suelo, como los cultivos de terraza, la rotación, el uso de fertilizantes, entre otros. Las condiciones ambientales, especialmente la presión de una población creciente sobre un suelo empobrecido, debieron influir en la diáspora griega a lo largo del Mediterráneo. Roma y los imperios comerciales.
La dispersión del espacio griego y la competencia entre las ciudades trajeron la intensificación de la actividad comercial. En esta forma, Roma se convirtió en el eje del saqueo mediterráneo. Esta sensación de un inmenso pulpo que absorbe materias primas, alimentos, riquezas y costumbres se encuentra reflejada en la mayor parte de los autores de la época imperial. El agua había que traerla cada vez desde lugares más distantes. El agotamiento del suelo y demás recursos naturales de la Roma imperial difícilmente se pueden explicar sin tener en cuenta la organización social de la producción. Quizás el agotamiento del suelo fue la herencia ambiental más grave del Imperio Romano. El agotamiento de los suelos se debió precisamente a este desequilibrio entre tecnología y organización esclavista. La acumulación a distancia de cualquier imperio colonial no suele preocuparse por el deterioro ambiental de los países sometidos. El medioevo y el descanso del saqueo. Fue considerado como uno de los cambios históricos más bruscos y más difíciles de explicar dentro de una teoría del progreso indefinido. Esta época fue llamada como la Edad Media por los escritores de la Ilustración, que significó una contracción en el proceso histórico de ocupación y manejo del espacio natural. Esta perspectiva nos permite interpretar, por ejemplo, que la agricultura no fue producto de una vida difícil, pues era posible sobrevivir con una dieta proteínica básica. Fue difícil por el agotamiento de la fauna, por el cambio climático, el cual también cambió las formas de organización social e hizo pasar de la patrilocalidad a la matrilocalidad, permitiendo el desarrollo de la ley y la guerra al mismo tiempo. La época de los renacimientos. El concepto de renacimiento tampoco ha sido bien definido. Se ha identificado generalmente como el apego de las formas artísticas grecorromanas, suscitado por el resurgir nostálgico de las antiguas formas de vida. El concepto de renacimiento tampoco ha sido bien definido. Se ha identificado generalmente como el apego de las formas artísticas grecorromanas, suscitado por el resurgir nostálgico de las antiguas formas de vida. Cuando se concibe la cultura como aditamiento decorativo, es muy difícil entender la manera en que las ideas se relacionan con los hechos económicos y políticos, y menos aún con las transformaciones ecosistémicas. La época de los renacimientos es por consiguiente una era fundamental para la construcción de los símbolos conceptuales que van a hacer posible el surgimiento del capitalismo. Los renacentistas se apoyaron en los códigos simbólicos que construyeron los griegos para acceder racionalmente a un conocimiento del mundo natural y poder construir la sociedad. Los límites ambientales del crecimiento europeo. En esta época se tuvo un retraso que ha sido estudiado desde diferentes ángulos. Desde el punto de vista ambiental, el colapso tiene explicaciones claras, aunque todavía poco estudiadas. Ante todo, los límites materiales de la producción agraria por el agotamiento de los márgenes de colonización. Las nuevas tierras conquistadas eran de inferior calidad y muchas veces tenían que ser abandonadas. El cultivo trienal exigía demasiado al suelo y los abonos no eran suficientes. La tierra empezó a cansarse. Una vez que comenzó a disminuir la producción, empezó la competencia entre alimentación animal y la humana. Esto produjo menos fuerza animal para laborar, carencia de alimento, reducción de salario y aumento de los precios. Esto se vio reflejado en la quiebra de grandes familias que dominaban la economía europea. La expansión inevitable de Europa. La formación de la economía capitalista encontraba barreras internas que eran difíciles de superar, y una vez agotadas las posibilidades internas, sobrevenía la crisis. Las soluciones técnicas no bastaban, y solo fueron eficaces tan pronto como se ampliaron los horizontes, ya no de la demanda, sino de la explotación. La consolidación del capitalismo necesitaba la aparición de un tercer mundo. El tercer mundo apareció, con todo el descubrimiento o el sometimiento de América, y luego con la conquista de la totalidad del planeta y su sumisión a las formas de producción capitalista. No era la primera vez que el hombre descubría el continente americano. Hacía aproximadamente 35.000 años, los primeros pobladores habían llegado a América. La diferencia radica en que estos primeros conquistadores encontraron los ecosistemas vírgenes y crearon culturas como formas adaptativas al espacio. El segundo encuentro, en cambio, no viene en busca de formas adaptativas, sino de expansión colonizadora. Busca los intereses del desarrollo europeo, no la organización de nuevas formas culturales.
La conquista de América, mirada desde el punto de vista ambiental, ha sido posiblemente una de las más graves equivocaciones del hombre. Se interrumpió uno de los experimentos más avanzados de adaptación cultural a los ecosistemas del trópico. Las tribus precolombinas se habían adaptado lentamente a las condiciones ambientales, desde las alturas andinas hasta la selva húmeda tropical. Habían logrado domesticar la papa, la yuca, el maíz, el aguacate, el piquí y varias. Las expresiones simbólicas se acoplaban con precisión a las exigencias de sus propias culturas. Todo ello fue talado de forma brusca por una civilización más avanzada tecnológicamente y las culturas indígenas fueron desarticuladas para que sirvieran las formas de saqueo de los recursos mineros o agrícolas en beneficio del desarrollo europeo. Pero la consecuencia ambiental más destructiva fue la desintegración de las formas culturales como estructuras adaptativas al medio. La recuperación de Europa y el surgimiento del capitalismo industrial. El surgimiento del capitalismo industrial está muy vinculado a las consecuencias ambientales del desarrollo de los siglos inmediatamente anteriores. Estas empiezan a notarse sobre todo en el sector minero. El agotamiento de los bosques obliga a desarrollar la tecnología del carbón de piedra, que ya se conocía de siglos atrás, pero con el dominio colonial, Europa se apoderó del mundo, lo reparte de acuerdo con sus intereses y acaba destruyendo los últimos intentos de diversidad cultural que permanecían escondidos en el corazón de África o en el lejano oriente. No se ha intentado todavía un análisis complexivo sobre lo que significó desde el punto de vista ambiental la política colonialista de Europa que perduró durante más de un siglo. No se ha contabilizado tampoco la importancia del saqueo de las colonias para la consolidación del desarrollo capitalista. El lejano Paleolítico. Se comienza desde el Homo sapiens hasta